capítulo 30 del libro. ¿Usted me escucha bien? Gloria a Dios. Capítulo 30 del libro de Números. Yo me escucho raro, no sé qué es esto, pero bueno, gloria a Dios. Fíjense, ¿por qué vamos aquí? Gloria a Dios. Mire, hemos visto en otras oportunidades, mire, la clave para nuestra vida está en la palabra. ¿Amén? Si nosotros vamos recibiendo la palabra, vamos absorbiendo la palabra, vamos conociendo la palabra, el Señor a través de la palabra nos va guiando. Porque hemos visto un principio. Yo hablo con Dios a través de la oración, Dios habla conmigo a través de su palabra. Entonces, cuando recibimos la palabra, esa palabra va derramando, ¿no?, luz y entendimiento a nuestra vida. Entonces, fíjense que en la parábola del sembrador, por ejemplo, menciona a ese creyente que recibe la palabra pero no la entiende. Entonces, es presa fácil para que el enemigo le robe esa semilla. ¿Recuerda que lo vimos? Entonces, tenemos que entender la palabra. Y para poder entender la palabra, yo no estoy hablando de hacer estudios teológicos, ni a lo mejor como a mí, a vos también te echaron de la escuela, ¿no? Entonces no estamos hablando de sabiduría humana, estamos hablando de dependencia del Espíritu Santo y que Él nos ayude, ¿no? Nos ayude porque estamos viviendo un tiempo muy especial. Mire, en el libro de Daniel, dice, cuenta el libro de Daniel que él recibió una revelación de los últimos días, ¿verdad? Entonces vemos una serie de visiones, revelaciones que él recibió, y el Señor diciéndole, escribe todo lo que estás viendo, todo lo que estás recibiendo, y luego le dice, sella este libro. ¿Qué significa eso? Significa que lo que recibió Daniel, ¿no?, lo tenía que cerrar, guardar, para un tiempo X, un tiempo oportuno, ¿verdad? Ahora fíjense, cuando vamos al libro de Apocalipsis, vemos que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, los sellos empiezan a abrirse. ¿Qué significa eso? Que aquello que quedó sellado, en los últimos días va a empezar a abrirse. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los tiempos que la iglesia va a ir viviendo, en esta temporada que estamos en los últimos tiempos, habrá, ¿no?, una cuota extra de revelación. Esa cuota extra de revelación tiene que estar de acuerdo con la Biblia. No es que algún trasnochado por ahí se le ocurrió alguna cosa y viene y nos revela. No. Tiene que estar de acuerdo con la Biblia. Entonces, usted va a coincidir conmigo que en los últimos tiempos nosotros necesitamos, más que nunca antes, escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras para no ser engañado, porque fíjense que Mateo 24 habla de las señales del tiempo del fin. Y cuando comienza el capítulo, nuestro Señor Jesucristo dice, mirad que nadie os engañe. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nos van a querer engañar. Vemos la carta de Judas, por ejemplo, que habla de los últimos tiempos y muchos engañadores. Y la Biblia también nos menciona que el último tiempo será un tiempo de mucho engaño, de mucha mentira. Entonces, es un tiempo que para no ser engañado necesitamos escudriñar las Escrituras. Fíjese que nos dice la Biblia misma, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que si yo no me ocupo, ¿verdad?, en profundizar un poquito en las Escrituras, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo, que me asista, que me ayude a poder comprender, humillándome en su presencia, para que Él me ayude a entenderlo. ¿Cuánto están entendiendo esto? No es cuestión de decir, bueno, yo con mi sabiduría, con mi entendimiento, yo entiendo y chao. No, porque literalmente nosotros con nuestra razón vamos a comprender, ¿verdad? Entonces, pero lo importante es esto, que en este último tiempo el Espíritu Santo quiere abrirnos los sellos y quiere mostrarnos cosas que vamos a encontrar en la Biblia, pero no a simple vista. A ver, vamos a ver de qué se trata. Mire, gloria a Dios. Una de las cosas que yo quiero que tenga en cuenta aquí es que, lo hemos visto en otras oportunidades, tal vez usted se debe recordar, que por ejemplo cuando la Biblia habla de la mujer, en estos últimos tiempos, está hablando ¿de quién? De la iglesia. ¿Por qué razón? Porque Cristo
el amado, quiere casarse con la amada. Entonces, si hay unas bodas del Cordero para celebrar en el cielo, esas bodas del Cordero, ¿quién la va a celebrar? Esas bodas la va a celebrar el amado con la amada. ¿Y la amada quién es? La iglesia. Entonces vemos que debajo de la letra hay algo maravilloso. Cuando la Biblia habla de la mujer, está hablando de la iglesia. Fíjese aquel pasaje hermoso donde una mujer fue encontrada en adulterio. ¿Recuerdan? ¿Qué decía la ley? Había que apedrearla. Entonces nuestro Señor Jesucristo se presenta ahí en esa oportunidad y qué tremendo sus palabras, ¿no? Detuvieron esa masacre que había nacido esa mujer, ¿no? Es algo tan terrible. Y fíjense que luego le habla a esa mujer y le dice, vete y no peques más. Entonces, bajo la figura de la mujer, ¿no? Está la iglesia. Entonces, con la llegada de Cristo, tenemos la gran oportunidad de recibir esa nueva oportunidad de parte de Él, de perdón de nuestros pecados, apartarnos y no pecar más y comenzar un tiempo nuevo. Amén. Entonces, volviendo a retomar un poco donde yo quiero llevarlo hoy. Yo quiero llevarlo a que usted comprenda que el Antiguo Testamento es la ley. Nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. ¿Cuándo entienden esto? O sea, de nuestro Señor Jesucristo hasta aquí, ¿no? Entró a correr un tiempo nuevo. Es el tiempo de la gracia. Pero no significa que la ley tiene que quedar en el olvido. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley. ¿Qué significa? Yo no vine a anular la ley. Vine a cumplirla, dijo. Dios, es más, de alguna manera, podríamos verlo así, de alguna manera la amplió. ¿Ven? De alguna manera la amplió. Entonces, ¿a dónde apunto con todo esto? A que podamos entender algo. Cuando leemos el Viejo Testamento, el apóstol Pablo nos dice que hay muchas cosas que están registradas allí que nos sirven como ejemplo, para no cometer los errores de ellos. Entonces, tenemos que ver el Antiguo Testamento, la ley, entre comillas, tenemos que verla como algo que quedó atrás, pero sus principios no. Por ejemplo, volviendo al caso, ¿no? Volviendo al caso de la mujer adúltera, ¿no? Esa mujer, la ley que decía que había que matarla, había que apedrearla y había que matarla. Entonces vemos que el principio de la ley nos muestra que el pecado, ¿qué traía? Muerte. Ahora vamos a pegar un salto a los días de la gracia. Vamos a pegar un salto a estos días, ¿no es cierto? El principio es el mismo, porque no nos van a apedrear, pero el pecado produce muerte. Entonces, vemos el Antiguo Testamento no como porque hubo un cambio de ley, hubo un cambio de sacerdocio, no estamos bajo el sacerdocio de Leví, sino que estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, cambio de ley, cambio de sacerdocio, pero los principios son los mismos. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, cuando nosotros abordamos algún tema del Antiguo Testamento, tenemos que echarle la lupa, ¿no? y ver, comprendiendo que el principio de la ley es el mismo. Algunas cosas han cambiado, pero no su principio. ¿Cuántos están entendiendo esto? Veamos algo que la ley dice, por ejemplo, en Números capítulo 30. Hay una ley aquí. La ley de los votos. Gloria a Dios. ¿Qué es un voto? Es una promesa. ¿Amén? Un juramento. Gloria a Dios. Una promesa. Entonces, fíjense que cuando yo estaba frente a esta palabra, el Señor me dijo que esto es muy importante en estos tiempos. Y ahora vamos a ver por qué. Usted sabe que una de las cosas que el Señor me dijo, a mí particularmente, cuando veníamos a esta tierra, en el viaje, gloria a Dios, Él me dijo, en esta tierra que yo no pisaba por 19 años, ¿ves? En esta tierra te vas a encontrar con gente que viene a empezar de nuevo acá. ¡Wow! Tremendo, gloria a Dios. O sea, empezar de nuevo, ¿qué significa eso? Comenzar una nueva etapa, ¿verdad?
y dejar, ¿no?, qué sé yo, el pasado atrás, comenzar una etapa nueva, una nueva oportunidad, ¿verdad? Y gente que viene a empezar de nuevo. Ahora, lo interesante es que a medida que van pasando los años, yo voy conociendo gente, y mucha gente vino aquí, realmente se cumple la palabra que yo personalmente recibí, ¿no? Gente que necesita empezar de nuevo. Ahora, para poder empezar de nuevo, y esto es bien interesante, para poder empezar de nuevo, fíjense, veamos el caso de Lázaro. ¿Qué tiene que ver Lázaro? Mucho, porque miren, vemos el caso de Lázaro. Lázaro estaba muerto, estaba en el sepulcro, ¿verdad? Entonces se hace presente Jesús, vamos a resumir un poquito la historia, y lo llama, le dice, Lázaro, ven fuera. Ante la palabra del Señor el milagro ocurre, y Lázaro sale del sepulcro. ¿Y cómo sale Lázaro? Sale atado a sus manos y atado a sus pies. Yo no sé cómo hizo para salir, pero bueno, salió, ¿no? Gloria a Dios. Entonces le dice a quién el Señor desatarle. A la iglesia. ¿Cuánto tienen entendido esto? Porque lo que estaban ahí eran los discípulos de Jesús. O sea que la iglesia es la encargada de desatar. Entonces, bajo este orden de ideas, yo observo algo. Hay gente que necesita empezar de nuevo, muchos de ellos se van a encontrar con nosotros, pero hay que desatarlo. Ahora, cuando hablamos de desatar, no estamos hablando únicamente de expulsar algún demonio. Porque cuando de repente alguien recibe liberación, se le echa fuera un demonio, recibe libertad, ¿o no es así? Gloria a Dios. Pero no estamos hablando de eso exactamente, sino que hay gente que tiene que empezar de nuevo, anhela empezar de nuevo, pero no puede empezar de nuevo porque está atada. Y no sabe que está atada. ¿Y por qué está atada? Hay muchas razones. Pero aquí vemos una, gloria a Dios. Vemos una que es muy importante. Mire, la ley de los votos. Hay compromisos, hay juramentos, hay votos que de repente se pudieron haber hecho, ¿no?, en algún momento, y eso te liga. Mire, vemos un poquito, vamos a avanzar un poquito. Mire. Dice, habló Moisés, versículo 1, a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Señor ha mandado. ¿Dice así? Bueno, y ahora mire lo que dice el Señor, lo que manda el Señor. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma. ¿Cómo? Revisemos esto. Mire. Cuando alguno hiciere voto al Señor, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación. Entonces quiere decir que cuando uno hace una promesa, cuando uno hace un voto, cuando hace un juramento, el alma se liga a ese juramento. ¿Amén? Entonces dice, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ahora fíjense, esto es un mandamiento. La ley queda atrás, pero el principio sigue vigente. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, la ley quedó atrás, bárbaro, pero el principio quedó. Entonces, esto quiere decir que aún hoy, cuando alguien hace un juramento, hace un voto, hace una promesa, liga su alma con obligación. Amén. Obligación de cumplirla. Sí. ¿Se entiende hasta aquí? Ahora, fíjense, gloria a Dios. Yo no sé si usted notó que en los últimos tiempos, usted notó que es como que hay mucha gente que yo creo que irresponsablemente lo está haciendo, que lleva al pueblo de Dios a realizar distintos compromisos, distintos pactos, distintos juramentos. Y es bien tremendo esto, ¿no? Esto es bien tremendo, porque fíjense, cuando todo esto empezó, ¿no? Porque no es, o sea, no está hablando de décadas atrás, sino que en este último tiempo de la iglesia, es como que van proliferando todo esto de los pactos, los compromisos. Bueno, hermano, si vos hoy no tenés, haz un pacto con el Señor.
hablando en lo económico, por ejemplo. Esto no se refiere solamente a lo económico. Yo recuerdo, conocimos un matrimonio que estaba en la iglesia, cualquiera de nosotros. Esa iglesia recibe una visita. Obviamente que se supone que es el encargado de la iglesia que tiene que saber a quién invita. Pero bueno, recibe una visita. Y los hermanos recibieron la palabra de la visita, gloria a Dios, todo bárbaro. Cuando termina la reunión, este hombre comienza a profetizar y bueno. Y en un momento pide una ofrenda. Entonces, al pedir una ofrenda, este matrimonio no tenía. Y esta persona que estaba llevando adelante esa reunión, se daba cuenta que no estaba en un lugar en donde abundaba el dinero. Entonces, hábilmente, empieza a impulsar a la gente a que dé lo que tenga, pero mencionando el hecho de hacer un pacto con el Señor. Por algo. O sea, por esto Lutero llevó adelante la Reforma. O sea, no, antes había que comprarla, ¿no? Las indulgencias, los milagros. Bueno, entonces, esto es medio moneda corriente en los últimos tiempos. Entonces este matrimonio no tenía dinero. Entonces, ¿qué hizo? Fue movida, ahora, ¿qué lo movió? Es otra cosa, pero fue movido a presentarse delante de esta persona, sacar su alianza, ambos, y entregársela, ¿no? Porque estaban anhelando algo, estaban esperando algo, en teoría, de parte de Dios. Entonces, como que hicieron un pacto con Dios a través de esta persona. Y entregan sus alianzas, ¿verdad?, para que el Señor les cumpla la petición. Gloria a Dios. Ahora, fíjese que esto es bien tremendo, porque ustedes pensemos y meditemos un instante. ¿Será que tenemos que comprar los milagros? ¿Cuánto vale? Amén. Si llegamos, bueno, si no, ¿qué hacemos? No. Algo está fallando. Pero bueno, aparte de eso, esta pareja entrega sus alianzas, ¿no? Y usted sabe que había algunos problemitas en el matrimonio, pero a partir de ese día se potenciaron los problemas. Se potencia, porque fíjense, mire en lo que acaban de hacer. Se sacan la alianza. Se sacaron la alianza, ¿verdad? Y la ponen a los pies de ¿quién? Del hombre. Y pongamos un signo de interrogación si era de Dios o no. Amén. Entonces fíjese que esto es bien tremendo. Cuando conocimos a esta pareja, una de las cosas que el Señor nos demandó y ellos nos permitieron es que podíamos ministrar ese matrimonio. Y yo no digo que lograron una, gracias a nosotros, una restauración total, porque comenzó un proceso que luego ellos contaron, pero un proceso de restauración dentro de ese matrimonio. Y se empezaron a cortar algunas que otras ligaduras, ¿no? Principalmente cuando comprendieron que se habían ligado con obligación. Y ese compromiso fue entregar nada más ni nada menos que un símbolo que los unía. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Me saco un símbolo que me está uniendo a mi esposa? O sea, y empiezo a tener problema con mi esposa. Bueno, eso es lo que ocurrió allí. Bueno, pero dejemos de hablar mal de la gente y vamos a meternos en la palabra. Mire, entonces hay votos, hay juramentos, hay compromisos que inconscientemente, sin pensarlo demasiado, a veces movido por una emoción, una vez lleva adelante y no se da cuenta, pero queda ligado. Vos decís, bueno, termino la reunión, me voy a mi casa, ya está, listo, pasan los días, el milagro no ocurre, bueno, listo, pero ¿qué va a hacer? Otra vez será. Pero hay una obligación, hay una unión, gloria a Dios. Veamos un poquito más la palabra, mire. ¿Por dónde andamos? A ver, gloria a Dios. Versículo 2. Qué lindo es el Señor. Vamos al versículo 3. Mire, gloria a Dios. ¿Qué dice? Más la mujer. ¿Quién? La mujer. ¿Quién vendría a ser acá?
O sea, nosotros. Opa, gloria a Dios. Cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud. No, volvé, que no te vayas, no te apures. Mire, veamos esto. Mire, esta mujer, de la que está haciendo referencia a la palabra, hizo un compromiso, hizo un pacto, bueno, gloria a Dios. Ahora, ¿qué hizo? ¿Dónde estaba esta mujer? Esta mujer vivía en la casa de su padre. ¿Sí? Vivía en la casa de su padre, gloria a Dios. En su juventud. Vamos ahora sí al versículo que sigue. Si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a eso, todos los votos de ellos serán firmes, o sea, están vigentes, ¿verdad? Y toda obligación con que se hubiere ligado su alma, firme será. Veamos el versículo que sigue. Mas si su padre la vedare, ¿qué significa vedar? Anular, ¿no? Mas si su padre la vedare el día que oyere todos sus compromisos, sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Y Jehová la perdonará. ¿Por qué la va a perdonar el Señor? Porque se comprometió y no va a cumplir. Porque su padre anula esto. ¿Me van siguiendo? Por cuanto su padre se lo vedó, se lo anuló. Gloria a Dios. Ahora volvamos acá, présteme atención. Mire. El libro de Malaquías, en el capítulo 4, vamos al capítulo 4. Mire, gloria a Dios. Fíjense, veamos algo que va a ocurrir en los últimos tiempos. A ver qué va a ocurrir en los últimos tiempos. Mire, porque tenemos que ubicarnos en los tiempos para poder, cuando recibimos la palabra, saber el tiempo que estamos viviendo y poder alcanzar entendimiento. En el capítulo 4 de Malaquías, el último capítulo del Antiguo Testamento, el título es El advenimiento del día de Jehová. ¿Qué significa esto? La venida de nuestro Señor. Entonces, frente a este capítulo 4 de Malaquías, nosotros tenemos que comprender que son estos los tiempos de lo que está hablando estos versículos. Porque yo creo con todo mi corazón que el Señor está a las puertas. Hay señales en el cielo, señales en la tierra, señales en la iglesia, señales en Israel. Una de las señales en la iglesia es el engaño. ¿Amén? Entonces, fíjense, veamos lo que dice Malaquías sobre estos tiempos y vamos a ver si lo podemos encadenar con esto que dice acá. Dice, y aquí viene un día ardiente como un horno y todos los soberbios, todo lo que hace maldad serán estopa, en aquel día vendrá, los abrazará. Dice, versículo 2, mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí está hablando de la iglesia que recibe salvación, ¿no? Oyeréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mire, versículo 4. O sea, está hablando del día de la venida del Señor. Está hablando de los últimos tiempos. Y mire lo que dice el profeta Malaquías. Acuérdense de la ley de Moisés. Momento. Acuérdense de la ley de Moisés. Entonces quiere decir que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, nosotros, la iglesia que estamos viviendo este tiempo, tenemos que acordarnos de la ley. Pero usted fíjense que no es casualidad que hay un ataque, pero con artillería pesada, para que desaparezca la ley de delante de nuestros ojos. Y entonces de repente uno lee la Biblia y dice que el mandamiento de la ley es viejo, entonces guarda lógica. Vemos que la ley quedó atrás, listo, entonces me abrazo la gracia. Bárbaro, de acuerdo, pero dejamos de lado los principios que no cambiaron. Entonces el profeta Malaquías dice, acuérdense de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque si nos acordamos de la ley, que en teoría tenemos que conocerla, no vivirla, pero sí conocerla, porque si conocemos la ley vamos a conocer algunos principios. Entonces vamos a interpretar muchas cosas que nos pasan.
la cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Mire, gloria a Dios. Bueno, pero esto era para Israel, pastor. Pero pues si la Biblia dice que el Señor de dos pueblos hizo uno. O sea, el pueblo de Israel y los gentiles que vendíamos a nosotros. Gloria a Dios. Y gracias a Dios que por la incredulidad de ellos tuvimos la oportunidad nosotros. Pero bueno, ese es otro tema. Mire, acordó de Moisés, versículo 5, y acá está la cuestión. He aquí, yo envío el profeta Elías. Antes, ¿cuándo? Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él, ¿quién? Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, aquí está hablando, lo hemos visto en otras oportunidades, de una restauración familiar. Entonces, fíjense que de repente hay restauraciones familiares entre padres e hijos, que voy a decir, esto es imposible que ocurra. No se puede ver, es difícil que haya una reconciliación. Pero en los últimos tiempos va a ser, no va a ser algo imposible, sino que este mover va a cooperar para que esto ocurra. Eso en un plano. Ahora, el otro plano, donde entra en escena la mujer, o sea, la iglesia. Una de las cosas que hemos visto, aparte de las mentiras de las que hablamos recién, ¿no? De todos estos pactos y todas estas cosas raras, una de las cosas que hemos podido observar en la iglesia de Jesucristo es que en un tiempo esta parte se habla muchísimo y cada vez más con respecto a la paternidad espiritual, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto obedece justamente a lo que Malaquías profetizó en aquellos días. ¿Por qué? Porque si la palabra profetiza para los últimos tiempos que habrá una restauración entre padres e hijos, eso es así. O sea, no hay error ahí. No hay error. Entonces, no solamente en el plano familiar, sino en el plano espiritual en la iglesia. ¿Qué significa esto? Que va a haber una restauración de la paternidad espiritual. Así como también, fíjense, como también va a haber una restauración del ministerio apostólico y del ministerio profético. ¿Por qué menciono esos dos? Porque la Biblia menciona 5. La Biblia menciona apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. Entonces, son 5 ministerios que nuestro Señor Jesucristo dejó para que la iglesia sea edificada. Pero durante varias décadas, ¿no? Fíjese que el ministerio pastoral, ampliamente reconocido, el ministerio evangelístico de la misma manera, y el ministerio magistral, poco menos, pero también. Pero por largo tiempo es como que quedó de lado el ministerio apostólico y profético. Con la llegada de estos últimos días, ahora todo es apostólico y profético. Es tremendo, ¿no? Entonces, fíjense que nos vamos a los extremos. Hoy todo es apostólico y profético, pero dejamos de lado lo pastoral, lo evangelístico y lo magistral. Entonces, lo que hay que lograr es un equilibrio para que la iglesia sea ministrada con esas 5 unciones. Bueno, entonces, Jesús dice, no os dejéis engañar. ¿Qué significa esto? Significa, otra de las cosas que dice la Biblia, es que en los últimos tiempos a lo bueno se le dirá malo y a lo malo bueno. Entonces quiere decir que el engaño va a abundar. El engaño va a abundar. Cuando el Señor habla del trigo y la cizaña y de que es necesario que crezcan juntos, ¿qué está diciendo? Que no es que vamos a hacer así, el engaño va a desaparecer. O sea, vamos a tener que, de alguna manera, aprender, podríamos decirlo de ese modo, aprender a convivir de ese modo, entre lo verdadero y lo falso, pero metiéndonos en la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, ir identificando lo verdadero y lo falso. Porque si no, podemos caer en el error. ¿Cuántos están entendiendo esto? Bueno, entonces, llegamos a una conclusión, que en los últimos tiempos, Elías vendrá, lo dice el Señor, trayendo restauración de padres con hijos y hijos con padres. O sea, restaurando la paternidad.
Pero el diablo también conoce la Biblia. Y también conoce los tiempos. Entonces no es casualidad que hoy encontramos muchos, ¿no?, padres espirituales ofertando su paternidad espiritual, ¿verdad?, queriendo poner bajo sus alas a muchos hijos. El tema es que es una paternidad genuina, porque si no es una paternidad genuina, es una paternidad falsa. Porque si está lo verdadero, también está la imitación. ¿Cuánto entienden esto? Lo verdadero viene de la mano de nuestro Señor, lo falso viene de la mano del enemigo. Entonces, claro, hay cosas que son muy obvias para nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros nos vamos a ir a postrar delante de un ídolo de yeso, por ejemplo, de madera. Pero qué tremendo porque el engaño de los últimos tiempos es tan sutil, por algo dice la Biblia, que si es posible va a engañar a los escogidos de Dios. Entonces va a buscar la manera a ver si es posible hacerlo. ¿Y cómo será posible? Si nos agarra medio desprevenido, si no nos agarra ministrado, si no nos agarra con la abundancia de pan. Amén. Entonces, mire, gloria a Dios. Fíjese que de alguna manera en estos últimos tiempos prolifera lo apostólico y lo profético. Ojo, yo no estoy diciendo que no es así, ¿eh? Yo creo con todo mi corazón que en estos últimos tiempos hay una restauración del ministerio apostólico y profético, pero el verdadero, amén, el verdadero, gloria a Dios. Entonces tenemos que ir aprendiendo con la ayuda del Señor a identificar lo verdadero y desechar lo falso. Pero también va a haber una restauración de la paternidad espiritual, verdadera, porque también está la falsa. Entonces también vamos a tener que identificar dónde está la paternidad verdadera y dónde está la falsa. ¿Cuánto me van siguiendo? ¿Pero qué tiene que ver esto con la ley de los votos? Mucho. Porque fíjense que nosotros pudimos haber hecho un voto a la ligera, un pacto a la ligera, que ligó nuestra alma. Yo me he encontrado con gente aquí en esta tierra que viene a empezar de vuelta, pero no puede empezar de vuelta, porque se le truncan las cosas. Y un paso para adelante, dos para atrás. Entonces, ¿pero qué le pasa? Entonces le empezamos a echar la culpa al abuelo, a la abuela, al bisabuelo, al tátara, porque si esto es una maldición generacional. Después que revisamos todo el árbol genealógico, los problemas siguen igual. Y voy a decir, ¿pero qué está pasando? Pero yo necesito, para mí, que tengo una falta de perdón. Entonces empezamos a perdonar por las dudas a todo el mundo. Después no pasa nada. Entonces seguimos avanzando. Entonces, ¿dónde está el problema? Y no sé, qué sé yo. Y bueno, y no sé, viene tal profeta, voy a que me ore. Óreme, gloria a Dios. Y no pasa nada. Y el tiempo pasa y no pasa nada. Entonces, esto es bien interesante porque vamos encadenando la palabra. Nos vamos ubicando en el tiempo que nos tenemos que ubicar. Y vamos al capítulo 30 del libro de Números. Gloria a Dios. Mire. El capítulo 30 del libro de Números dice que si la mujer, o sea, podemos ver esto como un capítulo medio machista, ¿no? Porque de repente decís, bueno, ¿y el hombre qué? ¿No hace voto a la ligera? Claro que hace voto a la ligera. Pero viéndolo desde este ángulo, la iglesia, la mujer, es el hombre y la mujer. Porque nosotros los hombres también somos iglesia. ¿Amén? Entonces no estamos frente con... Pero el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10 que lo que le pasó a este pueblo nos sirve como ejemplo a nosotros. Entonces yo no puedo ver nada más que una mujer. Tengo que ver más allá de la mujer. Para poder ver más allá en la palabra, yo puedo ver más allá de dos maneras. Con mi propia imaginación o con la guía del Espíritu Santo. Amén. Entonces, claro, ahí ya la cosa medio que se me complica, porque si yo me imagino muchas cosas o mi corazón divaga muchas otras, por ahí estoy viendo, le estoy dando el enfoque equivocado a la cosa, ¿no? Pero tenemos que saber que cuando Dios le habla a la mujer, es para animarla, para exaltarla y para enderezar sus pasos. Entonces, esto es muy importante. Si yo solamente recibo ánimo, pero los pasos no se enderezan, porque no hay exhortación que me mostró que los pasos están torcidos. O sea, meditemos en estas tres cosas.
Con la exhortación uno se da cuenta. ¿Qué es la exhortación? No. La exhortación no son los palos desde el púlpito, no. Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu Santo alcanza nuestra vida, una de las cosas que hace es convencernos de pecado. Entonces, acordémonos, yo me acuerdo cuando llegué a Cristo, ni estaba dando mis primeros pasitos en Cristo, me agarró el Espíritu Santo, hermano, pero me convenció de tal manera de pecado, yo me quería morir, hermano. Entonces vemos que, fíjense, un creyente nuevo, una experiencia con el Espíritu Santo lo lleva a reconocer su pecado. Amén. Un creyente viejo, nosotros, gloria a Dios, nuestra experiencia con el Espíritu Santo va a ser lo mismo. O sea, no hace falta que nos muestre el pecado rojo como el carmesí que teníamos ayer. Porque ya somos todos santos. ¿Cuántos santos conmigo? ¿No? Pero vamos cometiendo nuestros errores. Entonces, con la exhortación, el Espíritu Santo nos abre los ojos y nos dice, te está equivocando. Amén. No es por acá. ¿No es? Al mismo tiempo te anima y te dice, no está todo perdido, no te sientas culpable. ¿Cuánto están entendiendo? Y endereza nuestros pasos, pero jamás podrá enderezar nuestros pasos si nosotros no entendemos, no reconocemos que están torcidos. Por eso viene la exhortación primero. Amén. Gloria a Dios. Pero no te vayas por las ramas, pastor. No, vamos al capítulo 30 del libro de Números. Dice que la mujer, entonces ahí ya nos queda claro que estamos hablando de la iglesia, de todos nosotros. ¿Amén? La mujer cuando hiciere voto y se ligare a obligación, ligare su alma a obligación, va a estar en un problema. Mire, Gloria, fíjense, ¿cuántas veces, usted medite, no hace falta que me conteste, cuántas veces de repente usted hizo un compromiso con el Señor? Y no solamente de manera del tipo material, aunque también está dentro del tipo material. Y ese no lo pudo cumplir. No lo pudo cumplir. No pudo llevarlo adelante, no pudo hacerlo efectivo. Pero la palabra dice que cuando nosotros, delante del Señor, hacemos un voto, tenemos que cumplirlo. Ahora, distinto es cuando el papá está cerca o el papá se entera. Mire, vamos a la palabra. Gloria a Dios. Mire. Gloria a Dios. Pero tiene que ser un papá, no un papá trucho. Mire, vamos acá. Mas la mujer cuando hiciere voto y se ligare con obligación en la casa de su padre, de su juventud, si su padre oyere el voto, o sea, el padre tiene que oír. ¿Y cómo lo puede oír? Si a lo mejor no estaba. Imagínense que la hija salió de la casa y por allí hizo un voto, hizo un compromiso, hizo un juramento, ¿no? El papá no estaba ahí, ¿sí? ¿Y cómo lo puede oír? Y si la hija viene y le cuenta, o sea, dice, papá, mirá, fui a tal lado, hice este compromiso. Y el papá, que no tiene las canas de balde, dice, nena, ¿qué hiciste? Amén. Y no sé, yo me parece... No, de ninguna manera. Esto es una locura. Entonces dice la Biblia, que el padre cuando oye esto que considera que está mal, lo puede vedar, lo puede anular. Si no lo hace, sigue firme. Entonces pueden ocurrir dos cosas. Que el padre no le importe y diga, bueno, nena, está bien, ¿no es cierto? O que de repente la nena nunca hable. ¿Amén? Ahora, cuando hablamos de la nena, ¿de la que estamos hablando? ¿De la de Osvaldo Miranda? No. Los chicos me miran, dicen, ¿quién será Osvaldo Miranda? Gloria. Bueno, Marcelito sabe de quién es. Bueno, pero estamos hablando de la iglesia. Si la iglesia no habla, no puede haber restauración. Sigue firme el compromiso. Venga. Capítulo 30. Versículo 5. Gloria a Dios. Ay.
No, 4. ¿Por qué estoy tan rápido yo? Si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos, todos los compromisos que ella serán firmes, o sea, tendrán vigencia. Y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. ¿Ven? Mas si su padre le vedare el día que oye todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Entonces, mire, gloria, fíjense. ¿Qué es lo que se tiene que convertir en el hombre? El alma. ¿Vale? El alma. Entonces, porque el espíritu es de Dios. ¿Se puede contaminar el espíritu? Se puede contaminar el espíritu, gloria a Dios, necesita limpieza, el Señor se encargará de eso. El cuerpo es el estuche donde nosotros estamos, ¿no? Estamos caminando en esta dimensión de la tierra. Un día terminará todo y nos va el cuerpo al sepulcro y está. Pero el alma es lo que el Señor le da la oportunidad en esta tierra de convertirse. Y hay un tir y afloje entre el alma y la voz de Dios, hasta que el alma se rinde y se convierte al Señor. Por eso el rey David le hablaba a su alma. Bendice alma mía Jehová, le decía. Entonces le ordenaba. Ahora, ¿por qué le ordenaba? Se lo ordenaba porque no lo hacía. Entonces tenemos que saber que el alma, justamente cuando está ligada a una situación, tal vez no quiera desatarse. Ahí. Mire, gloria a Dios. Fíjense, esto es bien tremendo, Mire, hace un tiempo, yo conocí un muchacho que, creyente, ¿no? Obviamente, me contaba que había una joven, muy joven, 30 años. Bueno, medio misericordioso, ¿no? Ah, sí, joven, 30 años. 30 años, esta joven, claro, porque vos le decís una joven de 30 a uno que tiene 15, es una vieja, ¿no? Vos le decís, no, hay que ver con el ojo que lo vemos, pero bueno, el asunto es que esta joven, para mí es una joven, hermano, esta joven de 30 años, le alcanza una enfermedad terminal. Entonces imagínense el cuadro, ¿no? Y la desesperación de esta chica. Entonces alguien le dice que en Jesús puede haber salida. Y dice, vamos a la iglesia. Y vamos. Entonces fueron para la iglesia. Cuando entró en la iglesia, literalmente entró en la iglesia, la persona nueva, entonces la barajaron allá adelante. Y la agarró uno y le dijo, vos sos nueva, ¿no? Sí, bueno, yo voy a ser tu papá espiritual a partir de ahora. La chica lo miró, no sé ni, y siguió caminando. Unos metros más, la agarró otra. Y dice, entonces, la primera que viene, ¿no? Sí, yo voy a ser tu mamá espiritual. Bueno, qué sé yo. Siguió otros pasos más, ¿no? Y lo barajó otro más, que se la quería llevar, cada uno se la quería, ¿no? Le quería dar su paternidad para llevársela con ellos, y bueno, no sé cuál es el negocio de la iglesia esta, una cosa rara, pero bueno, el asunto es que ellos hacían esto de esta manera. ¿Qué hizo esta chica? Que fue a buscar un milagro de parte del Señor. Se fue. Anda a decirle ahora que vaya a la iglesia. Dice, no, estos están todos locos. ¿Cómo papá? ¿Cómo mamá? A mí me dijeron que Cristo me podía sanar. Entonces la gente viene a la iglesia a buscar a Cristo. No viene a buscar a un papá o una mamá. ¿No están entendiendo? ¿Amén? No viene a buscar a un papá y una mamá. Entonces, fíjese, ahí se aplicaría, ¿usted eligió a su papá y a su mamá? No, gloria a Dios, no. No eligió. Entonces, en lo espiritual es lo mismo. No, yo me voy a elegir a este papá porque tiene una pinta. Me voy a elegir a esta mamá porque es una buena persona. No funciona así. No funciona así. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que comprender que tampoco la paternidad espiritual funciona así. La paternidad espiritual no se impone. La paternidad espiritual, ¿verdad? Uno la reconoce. Entonces, el que reconoce una autoridad espiritual sobre una persona, recibe esa paternidad.
Pero no anda diciéndole papito, mamita todo el día. O sea, lo reconoce en lo espiritual y en el cielo toman nota de eso. Ahora, bueno, mire, sí, siguiendo con esto. Entonces, fíjese, hay gente que tiene trabadas las cosas porque su alma se ligó en algún momento y hay compromisos que están vigentes. Vamos a avanzar un poquito más. Capítulo 30. Mire, gloria a Dios. Versículo 6. Pero si fuere casada, mire qué interesante, e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, y su marido lo oye, y cuando lo oye callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma, firme será. Pero si su marido lo oyó y lo vedó, entonces el voto que ella hizo o que pronunció de sus labios, con que ligó su alma, será nulo, y Jehová la perdonará. Y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiese ligado su alma con obligación de juramento, y si su marido lo oyó y cayó, o sea, el mismo caso que el padre. Si se calla, sigue vigente. Si interviene, porque considera que el voto es insensato, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera, entonces se puede llegar a romper, gloria a Dios. Ahora, fíjense, gracias Jesús. Dice el versículo 14, pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, los confirmó, por cuanto cayó de ello el día que lo oyó. Ahora mire, gloria a Dios, mire, acá es interesante esto. El día que lo oyó. Y aquí nosotros tenemos que comprender algo. Porque cuando la palabra se revela en nuestro corazón, nosotros le llamamos cuando se hace rema en nuestro corazón la palabra. Cuando la palabra se revela en un momento. A lo mejor vos y yo estuvimos frente a distintos versículos o libros o historias que las apreciamos mucho, nos pareció, pero no se reveló en un 100%. ¿No? Y en determinado momento es como que vos lees la Biblia y decís, uy, ¿qué pasó acá? Yo esto jamás lo vi, yo nunca se reveló. Bueno, ese es el día en que hay revelación. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos que en el caso de ese marido o del papá, está hablando de quien está en autoridad sobre la mujer. Dice, en ese momento cuando lo oyó, hay una versión que dice 2 días. Hay una versión que dice 2 días. Mire, hay 2 días. ¿Qué significa esto? Que el padre puede oír, ¿verdad? Y instantáneamente se puede dar cuenta que es un voto insensato. Pero a lo mejor no. ¿A usted nunca le pasó en lo espiritual que de repente escuchó algo y lo agarró, ¿no? Y otra vez escuchó y como que le quedó ahí medio sonando, ¿no? Pero no lo comprendió demasiado. Entonces es como que en otro momento se revela. Pero en un momento se revela. Y es en el momento donde se revela, donde tenemos la gran oportunidad de recibir la asistencia del Señor, porque entendimos la palabra. Porque el enemigo le va a querer robar la palabra. La parábola del sembrador, volvemos a la parábola, te roba la semilla. ¿Y te roba la semilla qué significa? Te roba la bendición, porque esa semilla va a germinar y va a dar fruto en el futuro. Entonces te roban los frutos. ¿Cuándo están entendiendo esto? Entonces, mire, gloria a Dios, fíjense, acompáñeme. Aleluya. Versículo dice 16. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija, durante su juventud en casa de su padre. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos, en un momento, nosotros como la mujer, si agradamos a Dios, vamos a ser una mujer casada. A ver, si el Señor nos toma y celebramos con Él la boda del Cordero, fíjense que la palabra dice que luego regresa con la esposa. Entonces, ¿y quiénes son la esposa? Los que están con Él. Dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y los que vienen con Él, los que están con Él, son aquellos que son llamados, escogidos y fieles. Entonces, es bien interesante porque Él toma su casa, toma a su amada,
se casa con ella, es una figura. Es una figura. Sobre todo nosotros los varones medio que nos cuesta entender esto, ¿no? Pero es una figura. Es una sombra de lo que vendrá, ¿verdad? Es una historia que refleja lo que va a pasar. El Señor viene y toma a su amada, aquella que lo ama, que lo anhela, que lo espera, no la que está en otra. O sea, por eso que toda la iglesia no va a ser arrebatada, que no es lo mismo que no ser salva. ¿Amén? Porque la Biblia nos dice que va a haber una iglesia que va a ser tomada, arrebatada, y otra que será arrebatada al incendio, y otra que se va a arder en el fuego. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a haber iglesia que va a quedar en la tribulación. ¿Por qué se quedó en la tribulación? Porque no fue arrebatada. Pero no es que está negando al Señor, cree. Y permaneciendo firme en el Señor en los tiempos de tribulación, va a recibir salvación. A otro costo, obviamente, ¿no? O sea, no es recomendable esperar el segundo turno, ¿no? Pero va a haber otra oportunidad. Entonces, esa iglesia no se casa. ¿No entienden esto? Dice que Juan, en el libro de Apocalipsis, en su visión del cielo, ve una multitud, ¿no?, de ropa blanca, con ropa blanca. ¿Y qué se le dijo a Juan cuando él preguntó? ¿Estos quiénes son? Una multitud. Estos son los que limpiaron sus pecados con la sangre del Cordero, pero no está hablando, está hablando de los tiempos tribulacionarios, no está hablando de antes de la tribulación, porque nosotros también limpiamos nuestros pecados con la sangre del Cordero. Pero fíjense que estos, ellos van a derramar sangre para limpiar. Ay, ay, ay. Los decapitados por causa de creer en el Señor. Por eso yo hablo de que será un costo, pero no me quiero extender demasiado por ahí porque ya otro día lo vemos. Lo importante es que puede haber, y nosotros muchas veces nos preguntamos en muchísimas oportunidades, Señor, ¿qué pasa conmigo? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser aquello? Y pensamos un mar de situaciones. Y de repente hablamos con uno y nos manda para allá. Hablamos con otro y nos manda para acá. Hablamos con otro y nos manda para allá. Y vamos probando, ¿verdad? Vamos probando. De repente estamos frente a una autoridad ministerial, exponemos nuestro caso, pero no es el día del Señor, el día del rema del Señor, de la revelación del Señor. Hay una oportunidad para todos, hay un momento oportuno, son las sazones del Señor. Entonces, Él nos va a llevar a la palabra en el momento oportuno. Y nosotros frente a la palabra estamos recibiendo una oportunidad de poder encontrar libertad. Y ahí vemos el caso de Lázaro, desátenle. Ya resucitó. Nosotros resucitamos. ¿Cuántos resucitaron ya? Ya estamos muertos en delito y pecado, aceptamos a Cristo y resucitamos. Entonces, ya resucitamos. Ahora nos tienen que desatar. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, en el trabajo del Espíritu Santo a través de sus ministros, en nuestro peregrinaje sobre esta tierra, nos van limpiando, nos van desatando, nos van llevando de victoria en victoria. ¿Amén? ¿Y si nosotros no nos dejamos limpiar? A veces somos como los chicos, le escapamos al agua. El agua figura la palabra, hermano. Amén. Entonces cuando viene el agua, dice que es jabón de lavador la Biblia. Cuando vemos el agua y el jabón, huimos, ¿no? Entonces, pero si nos dejamos limpiar por la palabra del Señor, al tiempo oportuno el Espíritu Santo nos envía la palabra, trayendo libertad y desatando nuestros caminos. ¿Cuándo entienden esto? Pero para que el capítulo 30 del libro de Números se active en la vida de la mujer, tiene que reconocer autoridad. Y uno de los grandes problemas que la iglesia tiene es no sujetarse o someterse a la autoridad. ¿Y por qué no se sujeta o no se somete a la autoridad? Porque el que te dice, yo soy tu papá, es un desastre. Amén. Entonces fíjense que es lo mismo que cuando un hijo le pierde el respeto al padre. No lo escucha más. Le pierde el respeto, no lo escucha más. Entonces ya no funciona el consejo del padre.
¿Cuántos están entendiendo esto? Ya no funciona el consejo del Padre. Entonces, la iglesia, la mujer, debe reconocer autoridad, pero también tiene que estar atento, porque no es cuestión de entrar hoy a la iglesia y decir, papito, no, así no funciona la cosa, así no funciona la cosa. O sea, el Señor, a través de la palabra, nos va ayudando a encontrar, porque por algo dice la Biblia, conoceréis la verdad. O sea, conoceréis. No es que porque me compré una Biblia yo ya la conozco. Tengo que conocerla. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Pensemos la palabra. ¿Por qué verdaderamente? Porque tal vez hay una manera que no sea tan verdadera de ser libre. ¿Me están entendiendo? O sea, evidentemente para que diga verdaderamente libre, hay una manera que parece que uno es libre, pero no es una libertad verdadera. ¿Y cómo es una libertad? Mire. Cuando llegamos acá a esta tierra, gloria, ay Señor amado, conocimos un bandido, ¿no? Obviamente que no voy a poner el nombre en apellido, pero este bandido, desde el púlpito, lo que hacía era mandar 9 verdades y una mentira. Entonces, 9-1, vos la mentira no la reconocías. Entonces esto es bien tremendo, porque hay que estar muy en sintonía con el Espíritu Santo para poder sentir el testimonio interno. Ese testimonio interno que te pinche, te dice, no, esto no va así. ¿Amén? Entonces vos decís, pero no lo terminaste de entender, pero algo no te cerró. Distinto es cuando el Espíritu Santo te habla. A lo mejor vos ni querés entenderlo, porque no puede pasar. ¿Amén? Pero si esto es así. Que yo no me haga el sordo es otra historia, porque nosotros tenemos esa capacidad de hacernos el sordo, ¿no? O sea, no es mayor sordo que el que no quiere oír, o sea, nosotros mismos a veces no queremos oír la verdad, entonces de repente porque creemos que no nos conviene, o que no podemos lograr el desafío, vaya a saber qué. A veces pensamos que, ¿cómo voy a hacer para apartarme de esto, para apartarme de aquello? Hermano, por favor. Fíjense que yo recuerdo mi papá me contaba que él dejó de fumar, ¿no? Dejó de fumar cuando el médico le dijo, te morís, hermano. ¿Qué hizo él? ¿No? Largó el cigarrillo, no me quiero morir, ¿no? Entonces entendió que lo que estaba haciendo, él estaba haciendo mal, pero lo entendió y actuó en consecuencia. Entonces nosotros hay momentos en que no entendemos qué es lo que a veces estamos viviendo, nos está haciendo mal, hasta que lo experimentamos. Pero cuando lo experimentamos tenemos que darnos cuenta de que no es el plan divino de parte del Señor para nosotros. El pueblo de Dios, la perfecta, agradable, maravillosa voluntad, es que encuentre la libertad, que sea libre. Pero la libertad de la que la palabra menciona, no es hacer lo que a uno se le ocurre, todo lo contrario. Porque cuando nosotros reconocemos autoridad en nuestro Señor y hacemos oído a su voz, hacemos oído a su palabra, o sea, le hacemos caso, ¿amén? Estamos obedeciéndole. Y esa es la manera de ser libre, conociendo la verdad. Pero la verdad está llena de mandamientos, de estatutos, de ordenanzas. No, pero esa es la ley, te dicen por ahí. Olvídate de la ley. Vamos a la gracia, pero la gracia se transforma en un libertinaje. Entonces, es cierto que la ley quedó atrás, pero también es cierto que sus principios no. Entonces yo al conocer la ley, el apóstol Pablo, ¿qué decía? Conociendo la ley me di cuenta que era un pecador, porque sin ley no hay. Si no hay ley, vos haces cualquier cosa en la calle y total, ¿quién te va a penalizar si no hay ley? Entonces, bueno, te das cuenta, nadie identifica que está equivocado, hace lo que se le ocurre. Pero cuando hay ley, entonces hay ciertos límites. Entonces, para experimentar la libertad de Cristo, tenemos que entender que hay ciertos límites, que no nos conviene atravesarlos, pero los hay. Eso no significa ser un esclavo, al contrario. Pero a la vez, uno se transforma en esclavo por amor de Cristo.
¿Cuántos están entendiendo? Entonces, esto es muy, pero muy importante. Entonces, de repente, fíjense, dentro de las muchas personas que yo fui y voy conociendo aquí en esta ciudad, que vienen a empezar de nuevo, hay algo que es muy común. No reconocen autoridad. ¿Pero por qué no reconocen autoridad? Ahí está la cosa. Porque el enemigo se encarga, hermano mío, se encarga de que el creyente se desilusione, que el creyente viva experiencias feas. Entonces se llama, ¿qué? Yo no voy más a la iglesia, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Amén. No es así, no se trata de eso. Mire, hermano, es importante comprender que no está todo perdido. No está todo perdido. Está complicado. Amén. Está complicado, pero no está todo perdido. Estoy hablando del plano, esto es medio un discurso político, ¿no? No estoy hablando de política, estoy hablando del plano espiritual. O sea, está complicado, sí que está complicado, pero no está todo perdido. No está todo perdido. Entonces, yo debo adquirir el conocimiento necesario que el Espíritu Santo me va a dar a través de las Escrituras para estar despierto. Para estar despierto. Fíjense que una de los versículos que utilizan estos papatruchos es: no te metas con el ungido del Señor. Y te empiezan a citar versículos bíblicos y te lo ponen a David, que respetó a Saúl y qué sé yo y qué sé cuánto, para ser un papá espiritual que ejerce patria potestad sobre el hijo. Y esto no es así. La paternidad espiritual es para cubrir al hijo, para acompañar al hijo y para llevarlo a la bendición, no para manejarle la vida y para ejercer patria potestad sobre él. Entonces, yo tengo que saber que no está todo perdido. No está todo perdido porque Jesús todavía está reinando. ¿Amén? Fíjense, vamos a Deuteronomio. A ver. Ay, Señor. Bueno, vamos a Deuteronomio capítulo 13. Mire. Mire qué interesante esto. Quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 13. Mire esto. ¿Qué dice la palabra? Cuando se levantare en medio de ti. ¿Dónde? En la iglesia. Porque supone que nosotros somos iglesia. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Volvamos. Mire, espere. Porque acá hay algo que es interesante. Imagínense que nosotros estamos en una reunión como esta, ¿no? Y de repente, acá en el púlpito aparece uno, vestido de colorado, con el tridente en la mano, con los cuernos, saliéndole humo de las orejas, y nos da una profecía. ¿Usted qué hace? O lo saca él o se va usted. Bueno, pero acá dice, cuando se levantare en medio de ti y te anunciare, quiere decir que la mujer lo escucha. La mujer lo escucha. ¿Y por qué lo escucha? Porque no está vestido de colorado. No le sale humo por la nariz. ¿Amén? Ni tiene una cola larga, ni cuerno. No. Tiene corbata. Uy. Tiene corbata. Gloria a Dios. Tiene panza. ¿No? Porque dice, pastor sin panza genera desconfianza. Gloria a Dios. Hermano, no, pero de verdad. Entonces, dice, en medio de ti se levanta y te anunciare señal o prodigio. Avancemos, ahora sí. Mira, gloria a Dios. Mire. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. Entonces está bien difícil la cosa, no es tan sencillo identificar a lo falso de lo verdadero. Diciendo, y acá está la clave, escuchar finito. Diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosle. Entonces acá ya la cosa, ya tenemos una pista acá. Porque imagínense, el que tiene corbata, tiene panza, o sea, todo lo que yo le mencioné, y te dice, vamos a postrarnos delante del Gauchito Gil, usted se va a dar cuenta que acá hay algo que no cierra, ¿no es cierto? O te dice, bueno, vamos, la Virgen María, qué sé yo, uno se da cuenta, gloria a Dios. Pero hay otros dioses
Uno es Mamón. Entonces vos fíjate, si este personaje, que no está vestido de colorado, ¿no es cierto? Ni que a las claras vos ves que es un diablo, el único que te predica es de plata. Y siempre está generando codicia y avaricia, porque te dice, dale al Señor 10 que te va a dar 20. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Vamos a servir a dioses ajenos. ¿Cuándo están entendiendo esto? Si estos personajes te dicen, ¿vos querés ser sano? ¿Quién no va a querer ser sano si tiene una enfermedad? Hace un pacto. Pactá por tu salud. Pactá por tu pareja. O sea, tocan todas las áreas. Sentimental, económica, salud, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, pactá por tu llamado. Yo le digo a la gente que tiene un llamado de Dios y que considera que lo tiene y cree que lo tiene, yo le digo, sembrá por tu llamado. Si estás llamada a ser maestra de escuelita, bueno, comprar la cartulina, comprar la plasticola, comprar las hojas, pagar las impresiones, pagar la fotocopia, enseñar a los chicos, invertir en tu llamado. ¿A ver? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces de repente, depende del llamado que tengamos. Yo me acuerdo que yo recibí un fuerte llamado para trabajar en la radio y predicar la palabra en la radio. ¿Usted se piensa que alguien me pagó a mí el programa cuando yo lo hacía? ¿Y por qué yo lo hacía? ¿Porque se me ocurría? No. Pero a mí me enseñaron así. Sembrá por tu llamado. Sembrá tu llamado. Recuerdo que cuando recibí la visión de hacer el programa de lunes a viernes, yo estaba bajo la cobertura de un pastor. Y el pastor me dijo, mirá, vos recibiste un llamado, yo te respaldo, te apoyo, pero la iglesia más de 2 días no puede pagar. Faltaban 3. ¿Dónde salieron otros 3? De mi trabajo, había que hacerlo. Sembrar por tu llamado. Bueno, pero volvamos acá. Entonces fíjense que en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Es un compromiso con el Dios ajeno. ¿Cuándo están entendiendo esto? Es un compromiso. Entonces hay muchos dioses. Está el Dios de las riquezas, ¿verdad? Un novio, una novia, un esposo, una esposa se puede transformar en un Dios antes que el Señor. Entonces fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Por ejemplo, mire, yo quiero con todo mi corazón que es muy importante el consejo que recibimos. Pero diciendo, la voz es un vehículo. Vos tenés que pensar, cuando vos escuchás algo, ¿a dónde te lleva lo que vos estás escuchando? ¿Cómo están entendiendo esto?